Ritmos afroamericanos de gran expresión, melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo, a través de Latina Estéreo, solo lo mejor. Jazzismo. Amigos de Latina Estéreo, bienvenidos a Jazzismo, el espacio que Latina dedica a este género musical. Escuchamos Latin Jazz de ayer, de hoy, propuestas de música instrumental del Caribe y eventualmente uno que otro mambo. Iván Darío Arias hace posible que Jazzismo llegue en las mejores condiciones a todos ustedes. Yo soy Julio Eduardo Ramírez, su compañía durante los próximos minutos. Es muy placentero para mí presentar al maestro Juan Pablo Barrios, un músico venezolano del cual hemos explorado en muchas oportunidades su música, pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlo en los estudios de Latina Estéreo. Maestro Barrios, bienvenido a Jazzismo. Muy buenas noches, Julio. Gracias por la invitación a Latina Estéreo. Agradecido de estar aquí en este prestigioso espacio, Jazzismo, y bueno, presentando mis trabajos musicales. Qué bueno, maestro. Me gustaría que usted le contara algunos detalles de su trayectoria a los oyentes de Jazzismo. Usted es un músico relativamente joven. ¿Cómo fueron sus inicios? Mis inicios, después que salgo del conservatorio musical a la edad de 16 años, comienzo a vivir de la música. Sin embargo, no seguí trabajando, no me fui por la línea académica, me fui por la línea popular. A partir de ahí, en esos años, en la década de los mediados de los 80, comienzo a hacer vida nocturna, por llamarla de esa forma, con agrupaciones que en aquella época estaban de moda en lo que eran las discotecas. Hasta el año de 1991, diría yo, que entro en lo que es la parte profesional, ingreso a la orquesta de Natividad Martínez, Nati y su orquesta, y posteriormente continúo mi carrera musical con agrupaciones como la de Oscar de León, Coco y su sabor matancero. Estuve también con el maestro Albóndiga y su pandilla, la orquesta del maestro Porfi Jiménez, la orquesta Billos Caracas Boys, Andy Durán Latin Jazz, el maestro Enrique Iriarte con su sonora, la Orquesta Filarmónica de Venezuela también formé parte de las filas de percusión con ellos, y en esta oportunidad ya desde el año 2006 en solitario con mi proyecto Juan Pablo Barrios y mi agrupación Salsa Latin Jazz. Qué bueno. ¿Tenía antecedentes familiares en la música o por qué la inclinación a la música? Sí, mi abuelo era violinista, pero fue un violinista de oído, nunca lo estudió, y de ahí mi madre, pues que en paz descanse, me comentaba. Yo nunca conocí a mi abuelo, pero sí lo vi en fotos, inclusive en fotos salía siempre con su violín. De ahí viene esa inquietud, la inclinación y la inquietud. Entonces los inicios fue con orquestas, digamos, relacionados con la salsa. Sí, siempre relacionado con la salsa. Me acuerdo que había un sexteto llamado Coimbre y me ofrecieron tocar las tumbadoras, pero en ese momento el timbalero falló. Había otro percusionista que agarró las tumbadoras, y yo diría que a partir de ese momento, en el año 85, es que yo me inclino más por el timbal y comienzo a estudiarlo ya completamente, donde tengo la oportunidad de conocer al maestro Alfredo Padilla, director de la Salsa Mayor, quien me dio la oportunidad y me enseñó los primeros pasos de lo que es el instrumento en sí. Entre otras cosas, Venezuela se ha caracterizado por tener excelentes timbaleros, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, del Pavo, que era toda una cátedra, sí, con ese instrumento, y muchos músicos venezolanos han sido muy prestigiosos. Sí, yo digo que los músicos de mi generación y pues los que están antes de mí toman como referente al Pavo Fran, a Fran Hernández, a Alfredo Padilla, a José Cheo Navarro, a Alberto Borregales, a Joe Santa María, timbalero en aquella época de los años 60 de Federico y su combo latino, a Joseito Rodríguez de la Dimensión Latina, y eso ha sido, por lo menos para mí en mi particular, ha sido un referente importantísimo en mi carrera. Vamos a escuchar esto que se llama Mambo Blues, Juan Pablo
Barrios en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. La música venezolana, particularmente la música bailable, siempre ha marcado un hito dentro del mundo caribe, sobre todo con una sonoridad muy diferente, por ejemplo, lo que se consigue en Puerto Rico,
a Nueva York, e inclusive en el mismo Colombia y en otras partes? ¿A qué lo atribuyes? Yo diría que es que el músico venezolano, por su inquietud, por su personalidad y característica, es que tocamos lo que nos pongan. Quizás no somos unos virtuosos, por llamarlo de esa forma, pero sí nos aplicamos al concepto. Y yo me acuerdo, por ejemplo, trabajar con Billos Caracas Boys, tocar una cumbia al estilo de Billo, tocar un paso doble o una polca, tocar un bolero, tocar un merengue dominicano, que no tiene nada que ver con el caso de los músicos venezolanos, pues tiene mucho que decir, porque es que nosotros como que nos preocupamos en ese sentido, ¿no? Y ya es una actitud, es una costumbre ya que viene de las generaciones pasadas, y eso poco a poco se fue inculcando en estas generaciones, y esperamos que las generaciones nuevas, nacientes, pues también vayan tomando esas inquietudes. A mí me parece, por ejemplo, que es muy notorio como la sonoridad y las letras inclusive urbanas, pero cargadas de una localía, lo que llaman las famosas parroquias en Venezuela, y que les dan como una característica, una salsa fuerte, una salsa pegajosa muy retadora para el bailador. Sí, así mismo es, porque hay zonas en Caracas muy emblemáticas, como es el caso de la parroquia San Agustín, como es el caso de la parroquia 23 de enero y la parroquia Sarría, que tradicionalmente pues siempre fueron parroquias muy salsosas, por llamarlas de esa manera, donde la salsa siempre estaba en un primer plano, y muchos percusionistas vienen de esas zonas populares. Estamos en este especial dedicado al músico venezolano Juan Pablo Barrios y su obra que va entre el mundo del jazz latino y el mundo de la salsa. Una muestra de su talento y un tema que se llama Mambo One en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
tal el movimiento del Latin Jazz en Venezuela? El movimiento del jazz latino en Venezuela está falleciendo. Da tristeza. Sí, porque yo diría que hasta la década de los 90, finales de los 90, se hacían buenos festivales. Ya lo que se ha hecho en el marco de estos 20 años, pues han sido más eventos dirigidos a la música popular, a la salsa y otras tendencias, y se han ido olvidando un poco de eso, y las generaciones que escuchaban o que escuchan jazz, muchos ya no están, otros se han ido del país, y hasta ahora no hay ninguno, algún empresario, algún manager, algún promotor que se interese en montar un evento de jazz latino. Sin embargo, yo he trabajado en muy pocos eventos de jazz latino en mi país en vista de lo que te estoy explicando. Y algo que resulta muy particular es que han tenido músicos muy exitosos. Por ejemplo, ahora que hablamos de percusionistas, Naranjo, por ejemplo, es muy bueno. Tenía gente como Gerardo Rosales, por ejemplo, que también ha hecho cosas muy relacionadas con el Latin Jazz. Y, pues, claro, ya por fuera de Venezuela, Poleo, por ejemplo, que es muchacho, imagínate, sí. Orlando, pues buenísimo. Alfredo Naranjo, como acabas de decir, el mismo Alberto Naranjo, el del trabuco venezolano. Hay músicos como Giovanni Ramírez, que es colombiano, que tiene años radicado en Venezuela, haciendo jazz latino. Y bueno, y las nuevas generaciones, en esas me incluyo, haciendo este tipo de música, tratando de que por lo menos allá en nuestro país se siga manteniendo. O sea, yo diría que ese fallecimiento todavía estamos ahí como detrás de la cortina, tratando de que eso se levante. Pero bueno, sin embargo, la misma situación pues no nos ha ayudado, pero nosotros seguimos trabajando y haciendo música, y todavía quedan locales en Venezuela, pocos. En el caso, hay un local muy emblemático llamado Juan Sebastián Bar, que todavía presenta jazz latino. Allá toca un pianista colombiano también de aquí de Medellín, Gerardo Lugo. Él está tocando allá, y bueno, eso es un show, imagínate, eso es un espectáculo verlos ahí. O sea, es muchísimos años de Juan Sebastián Bach. Sí, muchísimo. Juan Sebastián Bach, me cuentan que están desde los años 70. Sí. Algo así. Y todavía se mantiene vivo Juan Sebastián Bach. Ha sido emblemático. Sí, además con el jazz. Ahorita va a haber un evento donde el grupo Mango está invitado ahí a Juan Sebastián Bach. Yo estoy ahorita haciendo el trabajo con Mango porque el timbalero no se fue de la agrupación, y me hicieron la invitación para que yo formara parte del grupo Mango, pues, pero también por mis ocupaciones no he podido estar 100% con ellos, pero ya me confirmaron que yo, llegando a Venezuela, nos metemos a ensayar y allá yo para tocar ese festival en este local que está. Qué bueno. Y yo no recuerdo el nombre que es muy bueno, era un muy buen timbalero, el de Mango. José Cheo Navarro. Él, bueno, para nosotros es una guía todavía. No, el maestro, pero aquí él vino, Cheo es uno de los grandes. Vino otro, también muy bueno, no me acuerdo. Aquí vino 2 veces seguidos Grupo Mango a un evento. A las leyendas, ¿no? Sí. Muy bien. Muy bueno. A mí particularmente Mango generacionalmente me impactó, ¿me entiendes? Por ahí, sí, claro. Y en esa oportunidad creo que vino tocando el timbal un timbalero que también estuvo con Oscar de León, tiene también años haciendo muy buen trabajo, que es el señor Francisco Fran Márquez. Exacto. Que fue el que vino, y en esta oportunidad me llamaron, me dijo: Juan Pablo, mira, Fran no está aquí, hay posibilidad de que vaya con nosotros a los Barranquillas, y que yo, claro, cómo no, con mucho gusto, déjame organizarme y cuenten conmigo. Estamos en este especial de Jazzismo en compañía de Juan Pablo Barrios, y vamos a ilustrar esta conversación con un tema bien interesante de este magnífico músico venezolano. Esto se llama Timbalito, lo hace Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Bueno amigos, estamos con Juan Pablo Barrios disfrutando de su música y de sus producciones encaminadas en el mundo del jazz latino. Porque tú has grabado dentro de tus 5 producciones, siempre has tenido algunas muy dedicadas al Latin Jazz y otras por lo menos 1 o 2 temas que involucras en esa tendencia. ¿Tienes algún modelo o alguna influencia al respecto? No, fíjate que cuando nace el proyecto de Juan Pablo Barrios siempre fue sobre el jazz latino. El incluir la salsa fue un accidente porque las personas que sacaron el primer disco me dijeron, bueno, por el tema comercial, para que te vayas metiendo en la salsa como solista, por llamarlo así, grábate 3 temas de salsa, si sean versiones, hacemos un buen arreglo, un cover, y bueno, se pagan los derechos y lo sacamos en el disco. Yo le dije, bueno, yo no tengo ningún problema, pero me va a chocar con lo que yo estaba buscando. Resulta que cuando sale el disco vendió, me fue bien con ese primer trabajo, y yo dije, me vinieron ideas. Y entonces yo dije, bueno, voy a seguir esta línea, y eso fue lo que me llevó, bueno, aparte de las inclinaciones que uno tiene escuchando tanta música y trabajando con tantos artistas. Y entonces tomé ya en aquel momento ponerle Juan Pablo Barrios, salsa, Latin Jazz. El tema que vamos a escuchar se llama Cuatro Pailas, lo hace Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
¿Le recuerdas a los oyentes vamos a hacer un repaso por tu discografía? El primer trabajo fue... Algo diferente salió en el año 2007. El segundo, Vengo con Todo, en el año 2011. En el 2013, En la Cosecha. 2016, Descargando, que salió con el sello Velvet. Y más reciente, 2018, otra vez. En este hay una tendencia más marcada hacia la salsa que al Latin Jazz. No, está manejado todo y tal cual como lo que vengo haciendo. Tanto salsa como jazz latino. Perfecto. Compay Lobo es el siguiente tema que vamos a escuchar con el maestro Juan Pablo Barrios. Lo escuchan en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Digamos, la difusión del jazz latino allá funciona o también tiene muchas dificultades para su promoción, para su divulgación. Ha tenido muchas dificultades. Yo digo que mi país conoce más lo que he hecho en salsa de mis producciones que con jazz latino. Hay mucha gente obviamente que busca el trabajo y se interesa siempre por los temas instrumentales, pues ya fue cubano, pero la difusión es un porcentaje muy bajo. En el momento de lograr estas producciones que son de muy buen nivel, ¿has buscado la forma de internacionalizarlos, de llevarlos a otras partes? Sí, claro. A mí me ha ayudado mucho. En mi primer trabajo me ayudó muchísimo porque eso se sacó de Nueva York. Uh-huh. Y gracias a ese trabajo, gracias a las personas también que trabajaron ahí, pues me comenzó mi nombre y el proyecto en sí a levantar un poquito de polvo, ¿no? Por decirlo así. Y ya un segundo trabajo me movió ese primer disco porque ya comenzaron a pedirlo, ¿no? Sabes que la música tiene sus comportamientos a veces muy atípicos. Y uno de ellos fue que cuando salió el segundo, entonces me pedían el primero. Cuando sale el tercero fue con el segundo y así sucesivamente. Ahorita me están pidiendo el anterior a este que se llama Descargando. Y ese es el azulito. Que es uno blanquito. Blanquito. Que se llama ese Descargando, que lo sacó el sello Velvet, CD DVD, compañía anónima en Venezuela. Y ese me lo están pidiendo, pero ya en aquella oportunidad se hicieron un poco de ejemplares, bueno, por el tema de materia prima y todo lo que ya se conoce que estamos viviendo en el país. Se ha ido internacionalizando gracias a las plataformas. Gracias a esas ventas de descargas digitales, mi música y la música de muchos artistas, pues gracias a Dios ya ha ido escalando otras posiciones a nivel mundial. Y sí digo que poco a poco se ha ido moviendo a otras latitudes. Y bueno, el caso de estar aquí en Medellín presentándolo es uno de ellos, ¿no? Claro. Es un trabajo de hormiguita. Porque cuando tú trabajas independiente, pues ya no tienes ese apoyo de un promotor o de un manager que se encargue muchas veces de las cosas. Y bueno, mi manager es mi esposa y yo es que me encargo de todo. Y bueno, pero aquí vamos poco a poco, moviendo las cosas, con buenas vibras, con buena energía. Y bueno, presentando el trabajo, Julio. Claro, y una ventaja muy importante, a mí me parece, pues desde el punto de vista de las producciones independientes, que no le quitan autonomía al músico. O sea, hoy en día el músico que no haga cosas buenas no puede echarle culpa a las disqueras. ¿Sí? Tiene la dificultad de la distribución, pero muchas veces al hacerlos ustedes directamente es inclusive muchísimo más rentable que cuando hacen independiente de una empresa. Claro, sí es verdad. En el cuarto trabajo, en esa producción, ellos hicieron toda la parte ejecutiva con respecto a la fabricación del disco en físico como tal. Nos dividimos los costos, el estudio, los músicos, ellos se encargaban de lo otro. Muchas veces también a uno le facilita eso, el hecho de que te propongan eso, ¿no? Y bueno, fue importantísimo. Y para mí ese disco Descargando tiene algo muy especial. El sonido, la mezcla, los arreglos, todos los discos para mí, los míos, los que yo he hecho, todas mis producciones, tienen algo especial, pero este en particular tiene un toquecito, porque en aquel momento, en esa época, pasaron muchas cosas personales, pues, y eso como que me dio más empuje para yo seguir ese año haciéndolo, bueno, hasta que finalmente salió ese trabajo. Estamos en este especial dedicado a Juan Pablo Barrios, un talentoso músico venezolano quien nos visita en esta ocasión. El tema que vamos a escuchar se llama El Bongo de Elecúa, Juan Pablo Barrios en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Juan Pablo, ¿generalmente tienes un grupo base o has ido modificando tus nóminas? Ahorita con esto de la migración y que los músicos se están yendo, pues el viernes pasado, hace 8 días, tuvimos un evento en el Teatro Teresa Carreño, en los espacios abiertos, y pues el pianista no pudo estar. Y a mí me tocó, el bajista, perdón, no pudo estar porque el bajista está en Perú y tuvo que llamar a otro colega para que me hiciera el trabajo. Entonces muchas veces me choca eso. Pero el resto trato de que sea siempre el mismo equipo de trabajo. Si no puede un trompetista, llamo al otro. Son casi siempre los mismos músicos, inclusive cuando grabamos, por lo general siempre son los mismos. Yo hablaba con algunos de tus colegas, entre ellos el maestro Cheo Navarro, y me decía que, pues a pesar de las dificultades que todo el mundo conoce, digamos las fiestas, los eventos musicales y amenizados por orquestas no han tenido un corte abrupto como otras de las actividades públicas. Sí, es verdad. Eso sí es verdad, pero ya no son tan continuas como antes, ¿no? Uh-huh. Pero sí están ahí latentes. Yo trabajé el viernes, donde te dije, y el sábado hicimos una fiesta privada también, por cierto, con la orquesta del maestro Cheo Navarro, orquesta tributo. Era el día de la secretaria y la estaban celebrando el día sábado, y eso estaba full, eso estaba a reventar. Y con banda en vivo, y esa costumbre todavía hasta ahora no está del todo apagada. Vives in Love es el tema que vamos a escuchar a continuación. Lo hace Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Hay muchas orquestas eso es otra cosa que me llama mucho la atención de las orquestas venezolanas, pues tal vez la última parte, los últimos 2 años y casi el último año es que la migración ha sido mayor. Pero son agrupaciones muy estables, ¿cierto? Sí. Nosotros vimos aquí al maestro Cheo, vimos a Mango, vino hasta Johnny Cés, estuvo el año pasado, el Sexteto Juventud, el Septeto Juventud, que es la dimensión latina. Muy buena impresión dejó aquí. O sea, esas orquestas consolidadas y que han pasado cantidades de tiempos. Sí, y que gracias a las generaciones que siguen ese legado, pues las mantienen también vivas, ¿no? Porque, por ejemplo, hay el percusionista que entró por Papelón, que era el que tocaba las tumbadas con el Sexteto Juventud, es un muchacho, pues, y él ha ido haciendo el trabajo que hacían ellos, y gracias a eso pues la orquesta se mantiene. El caso de Dimensión, está el hijo de Joseito tocando el bongo, por ejemplo, y hay unos trombonistas nuevos también en la banda, y ahí con la tutoría de César Monge, pues ellos hacen lo que debe ser, pues, y eso lleva a que el sonido, el concepto, la musicalidad de la banda como tal y la identificación se mantenga. Cat Hit Pachanga is. Esto lo hace Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Juan Pablo, la propuesta tuya, aún dentro de los límites de la salsa, que comúnmente la gente habla de salsa brava y de Latin Jazz, de todos modos es una propuesta nueva. La aceptación por parte del público y de las emisoras, ¿cómo se da? Bueno, bien, he tenido muy buena recepción, a pesar que en mi país me conocen poco como solista, en solitario. Me conocen más como el músico que ha formado parte de otras bandas, afuera de donde me conocen más. En el caso colombiano, el caso mexicano, peruano, Nueva York, me conocen más y la aceptación pues es buena y eso es positivo, porque ahí tú dices, bueno, están pasando cosas muy buenas y bueno, eso tiene que mantenerse, y esta continuidad de seguir haciendo arreglos, de seguir componiendo, de seguir manifestando, sea en formato digital o en físico, estas inquietudes musicales, es importantísimo porque uno se mantiene vivo y tú sabes que la música tiene comportamientos atípicos y quizás, bueno, la cabulla en cualquier momento se reventará por lo más delgado y bueno, y se va a ir conociendo más todavía mi música. Estoy muy seguro de eso. Claro, particularmente aquí anoche que nos reuníamos, le contamos al público con varios de los difusores de la salsa y el Latin Jazz. Todos le comentamos a Juan Pablo que sus trabajos los hemos colocado con mucha frecuencia y es cierto, o sea, Juan Pablo varios lo conocen, es factible que no hayamos podido colocar un gran éxito, claro, por las razones que se dan, por la dificultad, generalmente son programas especializados y es más difícil. Pero la música tuya se consigue, a diferencia, por ejemplo, de otras agrupaciones con las cuales hemos tenido como una desconexión porque no se consiguen los trabajos, ¿me entiendes? Esa parte que tú has hecho es una parte muy interesante. ¿Tú qué vas a hacer, Juan Pablo Barrios, en Jazzismo de Latina Estéreo? Jazzismo.
Si tuvieras que hacer un escalafón de tus grandes satisfacciones en cuanto a temas, ¿cómo estaría elaborada? En cuanto a temas de los que ya están grabados, claro, ¿verdad? Mira, yo me iría de lo más reciente hacia atrás, porque lo primero ya se conoció. Sí, ya. Y esto está por conocerse y necesita mayor difusión. Esa sería la escala, como yo lo visualizo. Y aparte de eso, agradezco el que ustedes, pues, aquí coloquen mi música. De verdad, esa difusión es importantísima, no solo para mí, para cualquier artista que esté trabajando en solitario. Y eso es un empuje muy importante, cosa que agradezco, de verdad, Julio. Sí, no, y nosotros lo hacemos, porque de verdad los productos tuyos son buenos, son unas propuestas buenas, muy interesantes, que gustan a la gente. A veces lamentamos de que la radio comercial esté un poco reñida con todas las cosas nuevas que están pasando en la música, pero son barreras que hay que vencer. Y eso, en la medida que tengamos constancia y que el público respalde a músicos como Juan Pablo y como tantos otros que tienen que funcionar con una dificultad tan grande, nos apoyen este proceso musical, porque la salsa, que es el elemento primario, por ejemplo, de esta emisora, se tiene que renovar. No podemos vivir con los sonidos de hace 50 años porque la gente de ahora tiene 20, 25 años y tienen otro concepto y otra musicalidad diversa. Esto se llama Esencia Tambó, lo hace Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo.
Estamos en este especial dedicado al músico venezolano Juan Pablo Barrios y su obra que va entre el mundo del jazz latino y el mundo de la salsa. Una muestra de su talento. Hotel by Willy es el tema que nos trae el maestro Juan Pablo Barrios y lo escucha en Jazzismo de Latina Estéreo. Jazzismo. Juan Pablo, de verdad que ha sido muy agradable estar contigo. Me gustaría que tengas muchos éxitos. Los micrófonos de Jazzismo siempre estarán a tu disposición. La música, cuando tengas alguna cosa que nos puedas enviar para nosotros mantener al tanto a los oyentes, será siempre bienvenida. Qué bueno. Te deseo muchos éxitos, te agradezco mucho tu tiempo y te dejo con los oyentes de Jazzismo para que les envíes un mensaje y te despidas de ellos. Bueno, sí, ante todo, Julio, agradecido de verdad una vez más por la invitación a Latina Estéreo, a todos los oyentes de Jazzismo. Bueno, los invito a que sigan en sintonía esta prestigiosa emisora y en el espacio que dirige Julio, Jazzismo. Y bueno, los dejo con mi más reciente producción o mi música también, todo lo que he hecho en todo este tiempo. Y bueno, seguimos en sintonía. Gracias. A ti. Guachafa is Mambo. Juan Pablo Barrios en Jazzismo de Latina Estéreo.
Jazzismo. Bueno, amigos de Latina Estéreo, esperamos de que este programa haya sido del agrado de todos ustedes. Les recordamos que Jazzismo va los martes a las 10 de la noche, pero si tiene dificultad, usted acude al podcast de Latina Estéreo y escoge el día y la hora. Agradezco mucho la atención que nos prestan. Los invitamos a nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Ritmos afroamericanos de gran expresión. Melodías y progresiones armónicas interpretadas por los genios que crearon en la música latina el jazzismo. Jazzismo a través de Latina Estéreo. Solo lo mejor. Jazzismo.